Te felicito por haber descargado el programa de Smart Focus. Smart Focus se trata de gestionar tu energía. Se trata de establecer prioridades en el día a día para poder llegar a los resultados que tú quieres. Hoy te recomendaré algunos libros, te hablaré de herramientas prácticas que tú puedes utilizar. Y por supuesto, te recomendaría que utilices de sobremanera el manual de Smart Focus. Te lo imprimas, que lo tengas ahí presente contigo. Esto será importante. Por supuesto, estás en el grupo de WhatsApp, donde como comunidad nos fortaleceremos todos los días. Haremos pequeñas encuestas, le daremos pequeños tips, opiniones de autores, de libros, opiniones también de las personas para ayudarte. Queremos que esto no sea un proceso de solo un día. Queremos que sea un programa continuo que te ayude a ser más productivo y enfocado para lograr tus resultados. Así que comencemos. Como puedes observar en las diapositivas, la mayoría de personas empezamos con un cúmulo de energía, como lo mencioné al inicio. Pero luego tenemos una agenda recargada, donde como puedes ver, tus fechas están llenas, estás siempre sumamente ocupado. Al final del día tienes muchos WhatsApp, muchos pendientes. Cuando llegas a casa, lo que quieres es descansar. Pero el gran problema es que no has tenido el resultado que deseas. Y así has continuado. Este problema es el que vamos a resolver. ¿Cómo lo haremos? En primer lugar, vamos a entender los conceptos básicos y fundamentales. Los límites de tu atención. Constantemente, todo el mundo está peleado por tu atención, pero nuestra atención tiene límites. Todos quieren llamar la atención, desde los anuncios, la televisión, el podcast que escuchamos, un amigo que nos llama, los mensajes de WhatsApp. Si nos llevamos esto a términos científicos, ¿qué tenemos? Que somos impactados por 11 millones de bits de información por cada segundo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto nosotros podemos retener o cuánto podemos procesar? De estos 11 millones de bits, apenas podemos procesar 40. Entonces, ¿te imaginas? Cuando tú haces muchas cosas al mismo tiempo, te recargas y no te enfocas. Y por lo tanto, te desgastas más en tu energía. Después de enfocarnos en algo, tristemente solo podemos almacenar una pequeña parte de esta información a corto plazo. Es por eso que lo que estudias un día, al día siguiente se te puede olvidar. No estás mal. Esto es lo normal en los seres humanos. Por eso tenemos que enfocar nuestra energía y nuestra atención en cuestiones prioritarias. Tu atención es limitada. El primer punto clave que quiero dejarte. En primer lugar, lo que dije es el establecimiento de prioridades. Tú tienes que establecer prioridades en tu día a día, porque vas a tener sino una agenda recargada, pero no enfocado a los objetivos que tú quieres. Así que la noche anterior tienes que evaluar y decir, ¿cuáles quiero que sean mis prioridades del día siguiente? Y esas prioridades son en función a lo que tú deseas lograr, que puede ser la familia, que puede ser el trabajo, que puede ser un momento dentro de alguna organización que tú estés, como por ejemplo una iglesia, una ONG, etc. Siempre estableces tus prioridades. Las prioridades no solamente están enfocadas al trabajo, las prioridades también están enfocadas a tu vida personal, para construir la vida que tú quieres vivir. Estas prioridades son claves. Generalmente lo que yo te invito a hacer es, por ejemplo, utilizar Smart Focus. Y dentro de Smart Focus, como puedes ver, hemos determinado una lista que dice claramente de hábitos. Estos hábitos son los más fáciles de desarrollar. Estos hábitos son los que tú tienes que trabajar. Pero también tenemos una lista para establecer tus prioridades de cada día. Esto porque es sumamente importante. Porque si nosotros no establecemos las prioridades, estaremos recargando de cualquier actividad dentro de lo que hacemos. Entonces yo te recomendaría establecer solo 3 prioridades. ¿Ya? Estas 3 prioridades son las que debemos desarrollar durante el día. Las tareas claves, lo más importante para alejarnos de la procrastinación y enfocarnos en nuestros objetivos. Así que establece tus prioridades. Segundo punto importante y que ya lo hablé anteriormente es tu espacio de atención. Un punto importante que muchas veces dicen las personas es, pero hay personas que pueden hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo. Pero el gran problema ¿cuál es? Que tú puedes desarrollar algunas cosas en la medida que esas cosas sean hábitos o sean situaciones repetitivas. Por ejemplo, para hacerte la analogía, una mamá que por ejemplo está cocinando y al mismo tiempo está viendo al bebé, lo puede hacer porque para ella cocinar es sumamente sencillo. Pero si tú quisieras hacer la misma actividad, ocuparía mucho de tu espacio de atención. Yo, por ejemplo, no soy bueno cocinando y por lo tanto tendría que concentrarme mucho y ya no podría cuidar al bebé. Entonces, hay que establecer el espacio de atención. Y si es una tarea que es nueva, tienes que enfocarte y concentrarte al máximo. Porque si no, como vamos a ver, se va a absorber mucho espacio de atención. Esto lo puedes ver en el cuadro del costado, que el espacio de atención se va reduciendo continuamente. Entonces hay que enfocar eso para no desgastarnos y no terminar cansados. Entonces, en resumen, acá quiero decirte cuáles son los 3 principales obstáculos que después de diversos estudios la mayoría de personas tienen para enfocarse. Primero, una multitarea excesiva.
Intentar hacer que todo fluya al mismo tiempo va a diluir el impacto de las actividades. Por ejemplo, si yo intento al mismo tiempo hacer una tarea de lectura, después soy interrumpido y tengo que hacer una tarea de escritura, después tengo que hacer una tarea mecánica o salir, este multitasking va a hacer que no pueda enfocarme de manera correcta y por lo tanto voy a ser más lento en el desarrollo de las actividades. Segundo, falta de claridad en prioridades. Cuando todo parece importante en tu vida, nada lo es. Así que tienes que definir realmente cada día qué es lo importante. Pero para esto te recomiendo planificar, por ejemplo, cada semana. Cada semana, la noche anterior, tú puedes planificar tu semana y establecer cuáles van a ser las prioridades de cada día. Luego, tu día va a ser en el día a día llenado de otras actividades, pero ya sabes tú cuál es aquella que quieres que tenga impacto en tu día. Introducción es constante. Tenemos que reservar, como vamos a ver, un espacio, luego te voy a dar herramientas para ello, para eliminar o mitigar lo más posible estas interrupciones que tenemos, de teléfonos, de correos electrónicos, de reuniones sin propósito que roban tiempo. Sí, sé que es molesto, sí sé que tenemos jefes que van y tienen reuniones constantes sin sentido. Ahora tenemos que ver cómo eliminamos o mitigamos esto, lo que está en control y fuera de nuestro control. Continuaremos viendo más. Y acá la pregunta que tuvieras que hacerte es la siguiente. De los 3 principales obstáculos que te hablé, ¿cuál es aquel que está frenando tu enfoque? Quiero que reflexiones sobre ello. ¿El multitasking quizás? ¿Las introducciones constantes en mi día a día? ¿Cuál es aquella que te interrumpe? ¿Cuál es aquella que está frenando tu enfoque, que está frenando tus prioridades? Piensa en ello. Quiero que lo reflexiones, que lo medites. Porque eso no se trata de mirar un video, se trata de un sistema que quiero que quede en tu vida para que tú mejores y construyas tu mejor versión. Hay que eliminar el piloto automático. Muchas veces hacemos cosas automáticas. Por ejemplo, una actividad clave que tú debes eliminar, por ejemplo, es mientras estés comiendo, estar con tu teléfono móvil o mirando algo en el teléfono móvil. Hay estudios que revelan esto. 1. Al comer y estar mirando tu teléfono móvil o cualquier pantalla, un televisor o demás, ¿qué es lo que va a ocasionar? En primer lugar, que no tengas una alimentación buena, porque tus enzimas no van a trabajar de manera adecuada, porque estás hackeando a tu cerebro. Recuerda que nuestro cerebro no ha evolucionado al mismo tiempo que lo que ha evolucionado la tecnología, y por lo cual te vas a ver afectado. Entonces, elimina el piloto automático. Cada vez que sientas que estás haciendo algo en modo zombie o automático, piensa, ¿por qué estoy haciendo esto? Toma pequeñas micropausas, como vamos a ver, y te voy a dar metodologías para que las apliques. Y acá hay un punto importante. En el día a día tenemos que hacer muchas tareas. Y por eso quiero presentarte este cuadro, donde tenemos por un lado tareas productivas e improductivas. Pero también tenemos tareas que son aburridas y tareas divertidas. Vamos a ver cada una de ellas y qué enfoque debemos de tomar. Para el caso de las tareas productivas con las aburridas, tenemos que son tareas necesarias, son poco atractivas, no son tan estimulantes. Por ejemplo, tener una reunión con tu equipo de trabajo puede ser una tarea aburrida, si es que no te gustan las reuniones, pero puede ser una tarea productiva porque tiene un enfoque. Una tarea productiva, pero divertida, sería, por ejemplo, una tarea con propósito. Esta se exige mucha dedicación y lo realizamos mejor que las demás personas. Por ejemplo, si eres un asesor financiero y te gusta investigar las tendencias en industrias y te mandan a hacer una tarea de ese tipo, para ti será una tarea productiva y divertida. Ese es lo que tú eres, un genio. Es tu zona de fortaleza. ¿Cuáles son las tareas improductivas y aburridas? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Tareas superfluas, tareas que no nos preocupamos a no hacer, tareas que estamos posponiendo. Por ejemplo, limpiar tu escritorio. Es una tarea improductiva y al mismo tiempo es una tarea aburrida. Nadie quiere hacerlo. ¿Y cuál es la tarea improductiva pero divertida? Acciones o actividades que hacemos que son estimulantes, pero no necesarias, que te despierta mucha dopamina. Y sí sé, en este momento o durante todo el video te puede haber pasado esto. Las redes sociales, las distracciones en la oficina, un chismorreo en la oficina, tomarte un cafecito con tu amigo. Es una tarea entretenida, por supuesto, divertida, sí, pero altamente improductiva. Entonces quiero que reflexiones y cuando hagas tus tareas, te estoy dejando acá un cuadro para que tú puedas hoy pensar y reflexionar qué tareas has hecho, productivas y aburridas, productivas y divertidas, improductivas y divertidas. Reflexiona y todos los días ten presente este cuadro. Por supuesto, está de más decirte que si tú tienes tareas divertidas e improductivas, es decir, tareas entretenidas, y esto ocupa la mayor parte de tu tiempo,
pues no vas a tener mucho avance en tus resultados personales, empresariales. ¿Eso quiere decir que siempre voy a hacer actividades productivas? No, también puedes hacer actividades improductivas, tareas superfluas, tocará hacerlo, pero que sea la menor cantidad de tu tiempo posible. Ahora, en la vida lamentablemente no vivimos en una isla y nuestro trabajo no es una isla y por ello tenemos siempre distracciones, interrupciones. ¿Qué hacer ante ello? ¿O qué tipo hay? Hay dos. Por un lado tenemos la que no tenemos control, la sin control sobre nosotros y la que tenemos control. Tenemos interrupciones que son molestas e interrupciones que son divertidas. Y de esto salen 4 puntos claves, como puedes ver. Te pondré ejemplos. Si no tengo control y es una actividad molesta, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, visitas inesperadas en tu oficina, compañeros ruidosos, reuniones inesperadas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lastimosamente, intentar terminar lo más rápido posible con esas actividades. Por ejemplo, en el caso de visitas inesperadas, hay que hacerle saber a esta persona que estamos ocupados, escucharlo y luego con empatía decirle que tenemos que continuar otra actividad. Tareas divertidas, por ejemplo, sería comer con el equipo, llamar a tu familia o chismorreo. Estas están fuera de su control muchas veces, pero también tenemos otra vez que ver que no interrumpan las prioridades de nuestros días. Con control, ¿cuál puede ser, por ejemplo? El correo electrónico, notificaciones del teléfono móvil. Acá sí puedes tener control. Puedes poner en piloto automático, puedes poner en silencio, puedes utilizar una aplicación de bloqueo de tiempo para que no te permita abrir durante un tiempo tu correo electrónico, tu WhatsApp. Actividades divertidas, ¿cuáles pueden ser? Visitar una página web, las redes sociales, por ejemplo, estar mensajeando con un amigo. Sí, está en nuestro control bloquear esas actividades. ¿Por qué? Porque tenemos que ser altamente productivos en este caso y enfocados. Y acá lo mismo. Te pediría hoy que reflexiones lo más conscientemente posible y esta actividad me gustaría que la hagas todos los días, que puedas imprimir estas diapositivas y que puedas ver esto. ¿Qué actividades están rigiendo mi vida? ¿Actividades sin control o con control? Y tengo interrupciones que yo puedo controlar, pero no lo estoy haciendo. Y de ser así, ¿cómo podría ahora hacerlo? Y la sin control, hay que limitar lo mejor posible que podamos el tiempo que invertimos en ello. Esta es una reflexión que tienes que hacer, porque recuerda, el hecho solamente de estar escuchándome no va a hacer que tu vida cambie. Lo va a cambiar si tú tomas acción, y eso es lo que queremos. Te vamos a ayudar, haremos encuestas sobre esto. Y no te preocupes responderlas, o estará en ti, en tu conciencia, el poder avanzar. Pero recuerda, desde Expándete, queremos ayudarte a tener más productividad con Smart Focus. Ahora quiero aplicarte otra metodología, enseñarte otra metodología. Cómo mantener enfocado en el día a día. Y esto es distinguir entre lo urgente y lo importante. No todas las tareas son iguales. La clave del enfoque es saber en qué debes invertir tu tiempo. Y acá entra la famosa matriz de priorización de Eisenhower, donde se cruzan varias variables. Por ejemplo, lo importante y lo no importante con lo urgente y lo no urgente. ¿Qué hacer cuando tengo una tarea importante, pero que al mismo tiempo es urgente? Eisenhower nos dice que debemos hacer esa tarea, que debe ser resuelta de inmediato. Pero ¿qué pasa cuando la tarea es urgente, pero no es importante? Deleguémoslo a otros si tenemos esa posibilidad, si somos jefes, alguna persona que nos ayude. Pero ¿qué pasa si tenemos tareas que no son importantes ni son urgentes? Debemos eliminarla. Debemos evitar gastar tiempo en eso. No debemos enfocar nuestra energía en ello. Actividades no urgentes, pero importantes. Estas actividades son claves y son las que deberían estar la mayoría del tiempo en tu vida. Son actividades que tú tienes que planificar. Tiene que ser resuelto, pero puede esperar. Esto es clave, como vamos a ver. Y quiero ponerte un ejemplo. En el día a día te invito a hacer una serie de pasos. Por ejemplo, el primer paso que vamos a hacer para guiar el ejemplo será hacer una lista de todas las tareas actuales. El segundo paso va a ser clasificar estas tareas en los 4 cuadrantes antes mencionados. El segundo paso será hacer las acciones que demanda cada cuadrante. Te pongo el caso. En este ejemplo práctico, ¿qué tenemos? Hay un gerente de ventas en una empresa que está en pleno crecimiento. Tu lista de tareas se ve abrumadora, eres el gerente, pero con la matriz de Eisenhower vamos a organizarlo de manera efectiva. Vamos a ver algunas de las tareas principales que tenemos que desarrollar. Primero, hay que preparar una presentación para cerrar un contrato clave con un nuevo cliente. Segundo, hay que diseñar un plan de capacitación para el equipo de ventas. Tercero, hay que responder correos con dudas frecuentes sobre los productos que alguien más puede resolver. Cuarto, hay que revisar reportes antiguos con datos para mirar si tienen alguno o no tienen valor todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Ya hemos hecho la lista, ahora viene establecer en la matriz. Primera clasificación, en la matriz de Eisenhower. El cuadrante 1 nos habla de lo urgente e importante. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo ya. Por ejemplo, preparar la presentación para el cliente clave es sumamente importante, ya que el plazo es hoy y va a afectar directamente al resultado del negocio. Hablamos de venta. Es urgente y es importante. Tienes que hacerlo. Cuadrante 2. No es urgente, pero es importante. Hay que planificarlo. Por ejemplo, acá estaría diseñar el plan de capacitación. Porque no es urgente hoy, pero va a tener un impacto significativo en el rendimiento a largo plazo de la empresa. Hay que generar tiempo para desarrollar esta actividad. El cuadrante 3. No es urgente, pero no importante. Hay que responder correos con dudas menores. Si eres el jefe, puedes delegarlo, en este caso, a tu secretaria, a tu asistente, para no invertir tiempo tú en ello. Y lo urgente y lo importante. ¿Para qué revisar información ya antigua que tiene datos no relevantes o que podría tener algún dato relevante? Así que hay que eliminar esto. Tú, en tu día a día, te invito a hacer lo siguiente. Tener tu matriz de Eisenhower. Y al comenzar tu día, determinar qué es lo urgente, qué es lo importante. Te recomiendo tener siempre actividades planificadas y pensar en el mediano y largo plazo para desarrollarlo. Si estás siempre haciendo actividades urgentes e importantes, no está mal, pero significa que tienes un problema de planificación. Y no te preocupes, con el planificador semanal de Smart Focus y mensual puedes evaluar también estas actividades. Punto importante o siguiente punto, bloques de tiempo. Dentro de tu día tú puedes establecer bloques de tiempo para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, tú puedes entrar en tu zona creativa. Para entrar en tu zona creativa tienes que delegar, decir a tu equipo, tú eres el jefe, que quieres un espacio, buscar un espacio para poder estudiar, para poder aprender, para poder pensar, para poder desarrollar estas actividades. Reserva bloques de tiempo para ello, por ejemplo. Porque recuerda, si tú eres el líder dentro del equipo, tienes que ir pensando nuevas ideas, más aún si eres la cabeza. Entonces necesitas tiempo para pensar. Y para eso necesitas tiempo para reservar bloques de tiempo. Para ello existen un montón de aplicaciones, puedes reservar tiempo en tu calendario. Y se viene el fin de año, por ejemplo, lo que puedes hacer, o inicio de año. Lo que puedes es reservar tiempo para planificar tu año siguiente, para planificar tu mes siguiente, para establecer tus prioridades, darte ese espacio de tiempo. También cada mes puedes reservar un día del mes para planificar cómo están yendo tus avances en tus prioridades. Tu fin de semana puedes invertir 1 hora de tu tiempo para evaluar cómo te fue tu semana, planificar tu semana la noche anterior. Los días domingos, por ejemplo, serían claves que tú planifiques toda tu semana para que puedas establecer tus prioridades. Otra técnica que puedes aplicar, siendo extremos, es el apagón digital. Si piensas que no tienes todavía la madurez, si todavía no puedes desarrollarlo, puedes apagar todos tus canales digitales y centrarte en ser creativo utilizando medios tradicionales, como por ejemplo una libreta, un bolígrafo, un cuaderno, lo puedes de esta manera. Todo va a depender de cuánta madurez tengas, en este caso. O bien puedes bloquear la computadora, o bien podrías apagar todo y hacer el apagón digital. Ahora, lo más importante es, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De sobremanera, un monitoreo semanal. Esta planificación que haces de la semana tienes que evaluarla. Tienes que evaluar tus avances. Tienes que evaluar cómo estás haciendo con tus prioridades. Y ser lo más honesto posible. Ya como cuando estás en gimnasio y te deja tu coach y todo lo demás para hacer ejercicios, va a depender de ti el enfoque que le des si quieres un resultado. Va a depender de ti que utilices las herramientas para poder tomar acción y planificar tu día a día. Esto es importante, esto es clave, tu monitoreo semanal. Y por último, cuando estás en tu día a día, te recomiendo aplicar una técnica que es importante para que no te desgastes y te enfoques. La técnica Pomodoro. ¿De qué va esta? Hay que hacer intervalos cortos de tiempo para hacer un trabajo intenso de 25 minutos, seguido de descanso de 5 minutos. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, vas a suponer que tú tienes 4 horas para trabajar una estrategia. Puedes dividir las 6 pomodoros de 25 minutos, que irían de la siguiente manera. En el primer pomodoro analizas datos claves, datos importantes. En el segundo desarrollas ideas. Y al final evalúas y ajustas lo trabajado. Aquí ya habrás trabajado un bloque de tiempo y te sobrará espacio para seguir haciendo otra actividad. Así que hay que pensar que muchas veces querer hacer 2, 3, 4 horas de trabajo seguido puede ser desgastante. Tómate pequeño micro descanso. Y si te va bien, aplica la técnica Pomodoro. No tiene que ser necesariamente 25 minutos. Podrías utilizar tu 30, 35. Va a depender de cuán cómodo tú te sientas. Pero recuerda, 2 horas seguidas, 3 horas te puede cansar. Entonces, en Smart Focus, hasta acá, son todas las actividades. No te olvides de contarles cuentas en el grupo, de seguirnos en las redes sociales. Puedes buscarnos como
expándete dentro del canal de YouTube. Puedes encontrar nuestros videos. Tenemos programas empresariales para aumentar tus ventas, tu productividad también. Tenemos contenido de valor si tú eres empresario o emprendedor. Te invito a seguirnos en todas estas redes sociales que puedes mirar en la parte de acá del video, así como en el sitio web. Síguenos.